Este día vamos a considerar a un personaje del que ya hemos hablado en algunas otras ocasiones y que tiene grandes lecciones, pero lo vamos a abordar desde la perspectiva de nuestra lección de esta semana, que es acumular tesoros en el cielo. Así que vamos a orar porque vamos a hablar de Jacob. Vamos a pedir la dirección de Dios. Bondadoso Padre, venimos agradecidos porque en los ejemplos que hemos estudiado nos damos cuenta que muchas veces necesitamos tu guía para descubrir dónde está nuestro corazón, y hoy te pedimos que con el estudio del personaje de Jacob también podamos aprender esa lección. En el nombre de Jesús. Amén. Para la historia de hoy, Pastor Dani Perla, ya hemos conversado sobre Jacob, pero la perspectiva de la lección de esta semana, que tiene que ver con saber dónde está nuestro corazón, me llama mucho la atención, porque al principio parece que Jacob tiene toda su atención centrada en las cosas materiales, aunque de fondo sí hay algún aspecto espiritual, las bendiciones de la primogenitura. Pero pregunto, pastor, antes de entrar más de lleno en el tema de Jacob y en algunas lecciones sobre él, ¿qué pudo haber pasado en la vida de Jacob al principio, a medida que iba creciendo, que hizo que en su corazón pareciera que las ventajas de este mundo eran lo que más le llamaba la atención? Bueno, definitivamente la historia de Jacob es una historia muy extraordinaria, y creo que es un modelo de qué pasa cuando nos concentramos demasiado en una ganancia temporal, cuando nuestro tesoro, cuando nuestro fin último, cuando la carrera de la vida, todo se resume en una ganancia temporal. Y Jacob aprendió con dolor que eso no debería estar en primer lugar, y que los medios para obtener una ganancia temporal nunca debieran ser los medios equivocados. ¿Qué pudo haberlo impulsado? Bueno, antes que él naciera ya se habían dado profecías acerca de cuál iba a ser la relación entre él y su hermano, pero Dios había dado estas profecías no porque Dios quería que fuera así, o que Dios obligó que fueran así, sino que Dios previó, conocía, él tenía un conocimiento previo del futuro y sabía lo que iba a suceder. Y esto unido a su madre, que estuvo ahí impulsándolo y diciéndole: hijo, esto es lo que tú te mereces. O sea, había una voz externa que estaba cada día, o por lo menos frecuentemente, recordándole que él tenía que ser el primero, que él tenía que ser el heredero. Y lastimosamente esto pues no salió bien, y si no hubiera sido por la gracia de Dios, la historia de Jacob que tendríamos en las Escrituras sería una historia triste, con un final caótico. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios obró, porque también vio que Jacob, y creo que este es un buen ejemplo, hermano Gerson, qué pasa cuando por alguna razón nuestras prioridades no han sido las correctas y no hemos hecho las cosas bien, nos hemos enfocado en los tesoros de esta tierra. ¿Será que ya no se puede retroceder? ¿Será que ya no hay marcha atrás y que ya yo estoy perdido? Bueno, la historia de Jacob nos muestra que tenemos un Dios tan grande Amén. Y misericordioso, que está dispuesto a ayudarnos a volver a la senda correcta. Bueno, y me gusta mucho eso, pastor, porque justamente en la lección se nos envía a estudiar, se nos pide que estudiemos ese momento crucial en el que Jacob lucha con Dios. Y pastor, llegando a este punto, aunque comenzó mal, ya se destacó que comenzó mal, dio algunos pasos que no debió haber dado, cómo esta lucha con Dios le ayudó a poner en perspectiva las cosas, y ahora que ya venía, digamos, con buenas ganancias, con buen dinero, con ganado, con familia, ahora esta experiencia con Dios le pudo ayudar a poner en perspectiva todo el asunto en su vida. Bueno, Jacob comprendió que lo que le iba a dar trascendencia no era nada de este mundo, no era lo material. Y creo que esa es la perspectiva que estamos hablando esta semana, es la perspectiva más amplia, poner cada cosa en su verdadero lugar. Sí se necesitan los recursos, sí se necesitan
tener bienes, pero nuestro corazón y nuestro enfoque no debe estar puesto allí. Cuando Jacob luchó con el ángel, Jacob se dio cuenta que era Dios el único que podía cumplir las promesas y que podía darle a él la garantía de que su futuro estaba asegurado. En ese momento depositó su confianza en él, se aferró a él, y eso es lo que hace la fe. La fe tiene un objeto en el cual creer, porque la fe solo es un medio. Entonces la fe se aferra a Jesucristo y le cree sus palabras, y la fe espera en Él, confía en Él y sabe que Él va a hacer como ha prometido. Y eso fue lo que sucedió con Jacob. Se aferró del ángel de las promesas y le dijo: tú me vas a bendecir. Es cierto, yo he pecado, pidió perdón, reconoció su error y estuvo dispuesto a partir de ese momento a poder enmendar todas las cosas, porque después de eso él tendría un encuentro con su hermano donde trata de poder recuperarle a su hermano aquello que él había tomado, a la fuerza. Y aquí tenemos un gran principio, hermano Gerson, y para todos nuestros amigos, porque hemos estado hablando acerca de la honestidad, de la integridad. Bueno, la semana pasada hablábamos de las deudas y un punto que quedó bien claro, que si hay deuda hay que pagar. No puede hacerse el desentendido, no debería si uno es cristiano. Pero ahora nosotros vemos que con la bendición de Dios, una persona que se ha metido en líos, en problemas, puede tener la oportunidad de reparar aquellas situaciones que no han estado bien. Pero que quien da la garantía que todo va a salir bien, pues únicamente es nuestro Señor. Amén. Y cuando avanzamos en la historia de Jacob, nos encontramos con un hecho que a mí me parece interesante, porque Jacob, al final, el tercer patriarca de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y luego Jacob, o Israel ahora, que ha sido transformado por Dios, no tiene posesiones en Canaán, pastor. Lo único que tienen es lo que compró su abuelo Abraham, una cueva donde ser enterrados, y cuando está a punto de morir, él apela a eso, es decir, no tiene nada realmente, ha ganado muchas cosas, pero una posesión no la tiene, solo tiene ese lugar. ¿Cómo su fe creció al punto de saber que en realidad no era eso lo que estaba esperando? La promesa de Dios era más grande que simplemente heredar un pedazo de tierra. Es correcto, porque para ellos lograron entender que la tierra prometida eran las promesas de Dios, que trascendía lo que es este mundo, y más bien ellos al final comprendieron que era el mundo entero lo que Dios quería darles, pero no ahora. No ahora. Hebreos dice hasta que se complete el número, hasta que se complete el número de todos los héroes de la fe. Porque quiero decirle algo, amigo, en este momento: si usted confía en las promesas de Dios, si usted pone a Dios en primer lugar, y nosotros también lo hacemos, entonces estas promesas también son para nosotros. Amén. Y somos personas de fe que estamos dispuestos a renunciar a cualquier cosa de este mundo con tal de poner el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Así que para ellos la promesa de Dios y la palabra de Dios bastaba más que tener ahí un poco de tierra, porque finalmente entendieron que era Dios lo que ellos estaban buscando. Su gran herencia era Dios. Y por supuesto que Dios es muy bueno. Dios finalmente cumple sus promesas, da su presencia, y Él es capaz de proveer todo lo que nosotros necesitamos absolutamente. Así que es una gran lección para nosotros definitivamente. Amén, amén. Y ahora sabemos que hemos cometido errores, ya se destacaba la semana pasada, tal vez hemos caído en el problema de las deudas, hemos cometido algunos errores. Qué bueno sería que no cometiéramos esos errores financieros, hemos estado aprendiendo, pero ya que estamos en eso, pastor, quisiera que orara por nosotros para que el Señor nos ayude a partir de hoy, tomar las decisiones que nos permitan acercarnos a Dios como lo hizo Jacob, para que como Jacob podamos experimentar la presencia de Dios, la bendición de Dios, que siempre va a ser mayor de lo que nosotros merecemos, confiando en la promesa maravillosa que tenemos y que pronto se cumplirá con la segunda venida. Amén. Padre,
Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios de pactos. Tú cumples tus promesas y en medio de las dificultades que aún nosotros mismos podemos generar, tú tienes una solución, pero nos pides que creamos en ti, que volvamos a confiar, que nos arrepintamos, que eso incluye también hasta donde sea posible poder reparar los daños que se han causado. Te pido, Señor, que podamos confiar y creer de que tú eres capaz de hacer de la nada y que la solución para nuestras dificultades tú ya las tienes en camino aún antes de que las hayamos pedido, pero que deseas que nosotros confiemos lo suficiente como para pedirlas en el nombre de Jesús. Amén.